Buenas tardes. Me comentáis últimamente que llevo un tiempo sin hacer tutoriales para guitarra, pero se me ha ocurrido una idea mejor, que es un Play With Me, toca conmigo, sobre un rondó en sol mayor de Ferdinando Carulli, uno de los reyes de la guitarra clásico-romántica. El rondó es una forma musical que se parece mucho a la canción. En las canciones siempre hay un estribillo que se repite. En el rondó siempre hay un ritornello, que en italiano viene a ser un estribillo. Ritornello, por eso de retorno, otra vez. La forma musical es muy importante para tocar bien una pieza. Si nos creemos que va a romper en el estribillo y lo estamos dando todo, y sin embargo estamos en la segunda estrofa, estamos malgastando toda la energía que deberías gastar en ese estribillo y llevarlo poquito a poco hasta la emoción máxima del oyente que te esté escuchando. Mientras que lo toco, van a ir apareciendo las partituras en la pantalla para que lo toquéis conmigo si os apetece. Encontraréis partituras, tablaturas y mis digitaciones en paolahermosin.com. En esta época llegaron a pegarse guitarrazos en la cabeza, literalmente, defendiendo si la guitarra se tocaba con uñas o con yemas. Los que se peleaban eran los carulistas, los que defendían a Ferdinando Carulli, el autor de este rondó, contra los molinistas, los seguidores de Francesco Molino, otro guitarrista del momento. Estos italianos no iban desencaminados. Solo que al final los dos tenían razón. Ni uña ni yema, sino las dos juntas era la conjunción perfecta. ¡Función! ¿Por qué? Pues porque con uña suena muy metálica. Esto es solo con uña. Con yema el sonido se apaga y le falta cuerpo. Pero si combinas las dos, se obtiene ese sonido aterciopelado, limpio y bonito, característico de la guitarra. Y combina el estribillo, que siempre empieza así, o sección a la que podemos llamar A. Luego viene la sección B, es otra cosa. Luego viene un desarrollo de ese B, un eco, que a mí me gusta hacer con otro sonido. Intenta cambiar tu timbre cuando se repita la misma frase, porque el oyente se aburre si escucha un montón de veces lo mismo. Podemos hacer esa primera presentación del tema con un sonido más dulce, y ahora en la repetición de ese eco de la misma frase, más metálico. Y ahora vamos creciendo hacia una nueva sesión. Con esos graves. Y volvemos al estribillo. Como veis, es muy importante analizar lo que estamos tocando, saber lo que se interpreta, qué forma tiene. Esa es la clave para no quedarte estancado con tu instrumento, sea cual sea. Comprender el estilo, de qué época es, qué se solía hacer, qué adornos se le solían añadir, dónde están los puntos de tensión y cómo resolverlos. Sin perder de vista que el objetivo es transmitirle al oyente la máxima belleza posible en lo que se está interpretando. Así que prepara tu guitarra y toca conmigo. Muchísimas gracias por vernos.